Amén. Abramos rápidamente nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 21. Mateo, capítulo 21. Verso 23. Amén. Damos la bienvenida a nuestros hermanos, iglesia, amigos, familiares que también nos ven a través del internet, a través de las redes sociales. Que Dios te bendiga y qué lindo que podamos juntos compartir la palabra de Dios. Amén. Mateo 21, 23 dice así la palabra de Dios. Cuando vino al templo, habla de nuestro Señor Jesucristo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Amado Dios, Padre bueno, eterno Señor, Señor mío, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder, Señor, compartir tu palabra, Dios. La oportunidad que nos das, Señor, de escuchar tu voz, mi Dios. Y que este tiempo, Señor, te pedimos, Dios, que nos des un corazón para entender, Dios, oídos para oír y ojos para ver. Que, Señor amado, tu Espíritu Santo sea quien nos guíe a toda verdad. Y que este tiempo, Señor, tú me ayudes, Señor, a poder exponer tu palabra, Señor. De todo lo que, Señor, has sido enseñando, instruyendo, Dios, que, Señor, empiece por mí. Te pido, Señor, que este tiempo nos ayudes a comprender, nos des, Señor amado, mi Dios, la atención necesaria, mi Dios amado, para que tu palabra, Señor, sea sembrada en buenos corazones, Señor, y demos fruto. En el nombre de Jesús. Amén. Continuamos con, no sé si de llamarlo serie, pero todo este tiempo, por mandamiento del Espíritu, nos ha ido mostrando hablar lo que es el diseño. Y a la luz de la palabra vemos en toda área de nuestra vida, tenemos que ir viendo cuál es el diseño de Dios conforme a la palabra de Dios y no conforme a mandamientos de hombres. Hoy lo que vamos a ver es en forma de pregunta lo que dijo el Señor a aquellos líderes religiosos: ¿del cielo o de los hombres? Y a la luz de toda la palabra quiero que podamos nosotros también responder a esta pregunta. ¿Lo que hacemos, lo que hago, lo que estoy viviendo, es conforme a Dios? ¿Es como dice, es de Dios, es del cielo o es de los hombres? Amén. Y vamos a ir viendo lo que es el diseño de un hijo de Dios. Amén. Pero para empezar quiero un poco que podamos entender lo siguiente. Es fácil nosotros vivir en un tiempo donde decimos que todo es gracia, y aún en nuestras vidas con los familiares tratamos con misericordia, pero muchas veces, hermanos, es muy beneficioso tratar también con verdad, con justicia y con santidad. Es decir, Dios quiere también en este tiempo, sin dejar de lado la misericordia, tratarnos también con justicia, amén, con verdad y con santidad, porque eso beneficia a nosotros para crecer en madurez, podamos ser maduros, para que crezcamos en salvación también. Amén. A veces somos rudos quizá con nuestros familiares, con nuestra esposa, con nuestros hijos, porque también queremos nosotros impartir lo que es la verdad, lo que es la justicia y lo que es vivir en santidad. Amén. Y no solamente decir yo tengo derecho, soy hijo de Dios y vivo como quiero. Amén. O como muchas veces decimos, no, yo tengo una posición en la congregación, pero dejo de lado lo que es mi responsabilidad. Por ejemplo, lo que dice la palabra: el que anhela obispado, buena obra desea. Pero hasta ahí uno dice: wow, yo también quiero ser pastor, o yo también quiero ser ministro. Y quizá allá afuera muchos pueden decir eso, pero ¿qué conlleva todo eso? Amén. Dice que seas marido de una sola mujer, que tengas en sujeción a tus hijos, que tengas testimonio de los de afuera, que seas sobrio, prudente. Entonces uno puede decir, no, entonces así ya no juego, ¿no? Porque tenemos nosotros que saber también
meternos en lo que es la voluntad de Dios. Amén. Porque si no, todo se convierte en una droga. Como en muchas iglesias se puede decir, yo soy apóstol, superplanetario, aquí es prosperidad, yo soy próspero, yo soy esto y el otro, y a veces se endroga la iglesia y la iglesia vive endrogada, amén, y solamente adoctrinada, y es lo que vamos a ver hoy, es lo que el Señor estaba confrontando a los religiosos, y quizá este mismo espíritu que tuvo Jesús con estos religiosos, hoy la palabra va a ser dura, amén, así que yo te animo a que podamos recibir con mansedumbre la palabra, que puede ser, que puede salvar nuestras almas. Amén. Amén. Cuando aquí le dicen estos líderes religiosos al Señor, le dice, aquí le pregunta, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Al hablar de cosas, probablemente se estaban refiriendo cuando Jesús había entrado al templo y había interrumpido sus actividades comerciales, o quizás se referían los religiosos al decir ¿con qué autoridad haces estas cosas? Con la autoridad que hacía Jesús, las sanidades también y los milagros. Y también en parte los líderes religiosos menospreciaban al maestro porque quizá ellos decían, no, este no tiene autoridad entre los sacerdotes ni entre los escribas. Ya desde el capítulo 15 del libro de Mateo, nuestro Señor Jesús estaba respondiendo, confrontando a los líderes religiosos que vivían adoctrinados, no tenían una fe genuina, es decir, no eran hijos de Dios, y hay que puntualizar esto, no eran hijos de Dios, eran hijos del diablo, y hay que decirlo claro, porque las obras del diablo hacían, no las obras de Dios, porque si fueran hijos de Dios, les dijo muchas veces, no quisieran matarme, o recibirían la palabra, amén. Pues vamos a ir contrastando del cielo o de los hombres, o somos hijos de Dios, o solamente vivimos copiando ser cristianos, copiando y ser adoctrinados como lo eran en este tiempo los religiosos. Esta palabra autoridad es en griego la palabra exousia, que habla de derecho, habla de autoridad, habla de potestad. Y quiero que subrayes esa palabra autoridad porque lo vamos a ir viendo más adelante a la luz o en la exposición de la palabra, ¿ok? Autoridad, derecho, poder, potestad. Cuando le dicen el bautismo, les dice Jesús, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? ¿Qué le respondieron? Si decimos que es del cielo, nos va a decir por qué no hemos creído. Pero si decimos de los hombres, wow, tememos al pueblo porque tienen a Juan por profeta, ¿qué hacemos? Ellos mismos haciéndose los que no entendían, ¿no? Porque sabían quién era el Mesías. Por eso dice en las parábolas de Jesús, se adueñaron de la viña y mataron al hijo del dueño de la viña. Conocían, pero no querían aceptarlo porque no reunía las condiciones de realmente a su molde de ellos, ¿ok? Esperaban a alguien que destruya directamente a Roma y todo ello, pero bien humilde, según el profeta Zacarías, venía sentado el rey encima de un pollino de asna, amén. Entonces, ahí cuando les dice, ¿este bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Cuando Juan predicaba y decía arrepentíos, ¿no? Y convertíos, el mismo Señor Jesús inició también con estas palabras el ministerio, vino el bautismo de arrepentimiento según Juan, y Jesús también se bautizó. Esto no decía ni en la ley, ni en los profetas, ni en los salmos, pero complació al Padre, amén, porque también de alguna manera nos dio ejemplo a nosotros nuestro Señor. Y dice, se escuchó una voz, Pedro mismo hemos sido testigos, decía, sí, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, amén. Entonces, ahí Jesús, después de ese capítulo 21, poco para ir contextualizando, presenta 3 parábolas, ¿sí? Extensas, que hablan del juicio de Dios sobre los líderes religiosos, porque no animaban ellos, no presentaban a Jesús, no aceptaban la invitación de Jesús para entrar al reino de los cielos. Por eso que Jesús les decía, ustedes van y hacen prosélitos, buscan seguidores, pero los hacen doblemente hijos del diablo. Imagínate, palabras duras. Y acuérdate, vamos a leer ahorita el capítulo 15, aún los mismos discípulos le dijeron a Jesús, ¿no sabes que se ofendieron? Con las palabras que les has dicho, se han ofendido. Y el Señor Jesús les dijo, y escucha bien iglesia, la planta que no plantó mi Padre, dice, será desarraigada.
lo que no plantó el Señor será quitado, será desarraigado. Tengamos mucho cuidado cuando lo que vivimos solamente es de los hombres y no de Dios, porque en algún momento será quitado, será desarraigado, y triste es cuando somos avergonzados delante también de los hombres, ¿ok? Entonces aquí presenta estas parábolas nuestro Señor hablando del juicio sobre los líderes, y habla también cómo los líderes querían engañar, entre comillas, a Jesús con muchas preguntas, pero Jesús también se da a conocer y revela su verdadera identidad como hijo de Dios, ¿ok? Cuando dice acá el Señor, ¿de dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Niegan aquí los líderes religiosos responder a esta pregunta, ¿ok? Y en otras palabras, lo que estaban diciendo el Señor Jesús era, si no saben que la autoridad de Juan vino de Dios, entonces ¿cómo pueden juzgar mi autoridad? Es lo que en otras palabras les estaba diciendo Jesús, ¿ok? Y luego habla de las parábolas de los dos hijos, que ahí demostraba cómo los líderes religiosos no respondieron adecuadamente al ministerio profético de Juan el Bautista, fueron hipócritas y su conducta no correspondía a su supuesta fe, ¿ok? Porque el árbol se conoce por los frutos. La naturaleza dice mucho del fruto que damos, ¿ok? Y la prueba definitiva es la obediencia a Dios, el responder al mensaje de Dios. Las acciones demuestran nuestra obediencia a Dios. Vamos entrando en tema, vamos a Mateo 15, por favor. Y te animo que en tu casa leas desde el capítulo 15 hasta el verso 20, hasta el capítulo 21. Todo esto porque tiene un contexto para que podamos comprender cuál era el diseño y cuál es el diseño de los verdaderos hijos de Dios. Mateo 15:13 dice la palabra. Vamos a ver, por ejemplo, desde el verso 6, hablaba de mandamientos de hombres, dice, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. No sean hipócritas. Entonces, acercándose, sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guía de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, también vosotros sois aún sin entendimiento, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Mandamientos de hombres enseñaban los líderes religiosos y invalidaban el mandamiento de Dios. Por eso que aquí era un Israel adoctrinado nada más. No por ser pueblo de Israel eran hijos de Dios, porque vamos a ver acá, y no me voy a adelantar, pero aquí primero habla de mandamientos de hombres, el honrar a padre y madre, es decir, por vuestra tradición dejaban de ocuparse de las responsabilidades para con sus papás. Luego habla de ahí, no lo que entra contamina al hombre, sino eso va al baño. Comes algo, va al baño, no te contamina, amén. Pero lo que sale de la boca del hombre, eso sí contamina al hombre. Es triste, hermanos, cuando nosotros nos comportamos hipócritamente con nuestros hijos y les decimos, no comas esto, o esto te va a hacer daño. En parte, es bueno que digamos que hace daño y que no hace daño, pero por decir que un alimento te va a quitar la salvación o que te va a desaprobar delante de Dios, hermanos, no seamos hipócritas. Amén. Es algo triste acá. Aún dice la palabra, deberíamos enseñar a nuestros hijos a decirle conforme los alimentos limpios e inmundos, decirle cómo era tu vida cuando no conocías a Cristo. Así tú eras, así éramos yo. Por eso Jesús le dijo a Pedro, mata y come.
Pero Pedro se aferraba tanto a la riqueza espiritual que Dios les había dado, la ley, las promesas y todo ello, que no realmente valoraba lo que Dios le estaba queriendo enseñar con todo lo que decía la ley de Dios. Que no llames inmundo a lo que yo ya he limpiado. Por eso que aquí los líderes religiosos eran hipócritas, como tú y yo muchas veces, hermano. Y ya te dije de antemano, preparémonos porque la palabra va a ser dura, para que entendamos si realmente somos hijos de Dios y no haya condenación para los que son. Amén. Y cuando dice acá, cuando les dice, no, esta palabra los ha ofendido mucho a los religiosos. ¿Qué les dijo Jesús? Toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada. Todo aquello que no viene del cielo y es de los hombres será desarraigado, porque no plantó mi Padre. No plantó mi Padre, no es conforme a la palabra de Dios. Amén. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigado. Luego ahí el Señor Jesús narra también otras parábolas en la que les deja perfectamente claro a los líderes religiosos que el reino de Dios sería quitado de los judíos y dado a un pueblo dispuesto a escuchar. Y es interesante notar, hermanos, que ese pueblo que estaba dispuesto a escuchar era el mismo pueblo que los líderes religiosos despreciaban. Subraya esa palabra, despreciaban, ¿sí? Eran no amados, ¿ok? Por ejemplo, en la parábola de los dos hijos, que solamente Mateo lo escribe, revela a esos líderes religiosos que rechazan el camino de la justicia, pero los publicanos y las rameras aceptaban, y el reino de Dios iba a ser de estos últimos. Wow, cuando también en Mateo 22, en la fiesta de bodas, habla que los primeros que fueron convidados no eran dignos, y solamente dice que les llamaron, pero a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces el Señor llamó a todos: busquen en las plazas, porque aún hay lugar, entren. Pero dice en el versículo 11 que había uno que no estaba vestido de ropas de gala. Amén. Y eso son muchas veces cuando alguien confía solamente es gracia, 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 y solamente vive una vida de libertinaje. No, hermanos, hay misericordia, pero también no te olvides que el Señor es fuego consumidor. Amén. Pero bueno, es mucho para que podamos también desglosar esas parábolas, ¿ok? Pero aquí habla de alguien que no tiene verdadero arrepentimiento. Amén. Por eso que debemos vivir, crecer en salvación, vivir en el Espíritu. Pero acuérdate, mira que Jesús les dijo: el reino de Dios les será quitado a ustedes y será dado a aquellos que sí escuchan. Y los que no estaban yendo tras el camino de justicia, dice Romanos 9 y 10, ¿sí? La justicia llegó para ellos, para los gentiles, para ti, para mí. Y aquellos que se aferraban y tenían tanta riqueza espiritual que Dios les había dado, que las primicias de Dios, de su palabra, de su ley, era para Israel, se aferraban tanto a las riquezas, es decir, se aferraron, se adueñaron ellos, pero no alababan ni exaltaban al Dios que les dio ello, todo eso, para enseñarles cómo deberían andar. Y los que no estaban yendo en camino de justicia, la justicia alcanzó para ellos, porque se les dio a Jesús, y con Jesús prácticamente nos dio todo el Señor, y en Él son las promesas, sí, y en Él amén. Amén. Vamos a Deuteronomio, ahora sí. Mira aquí, esto es fuerte lo que vamos a ver. Deuteronomio 21:15, para que entendamos, hermanos, quiénes son hijos de Dios. Y es algo que entendamos. No debemos nosotros hacernos israelitas para ser hijos de Dios. Falso, hermano. Y no me voy a adelantar. Deuteronomio 21:15. Si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, contrasta por favor con lo que hemos visto, quiénes iban, de quién iba a ser el reino de Dios de estos últimos. Los últimos serán los primeros, ¿sí? Dice: si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, que por si acaso espero que aquí no haya que tenga dos mujeres. Según la ley de Moisés se permitía que puedan tener dos mujeres, porque si una era estéril iba a dar descendencia con la otra. Pero esto no significaba que estaban en adulterio, no invalidaban el mandamiento según Éxodo 20, sino que era por descendencia, porque Moisés lo había permitido, Dios había permitido, no era la voluntad perfecta de Dios. Ojo, cuidado que alguien diga: no, yo me aferro a la ley de Moisés y ahora tengo dos mujeres. A veces nos vamos tanto a la letra, hermanos, que podemos cometer barbaridades. Si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida,
y la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo que correspondiera a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor, y suyo es el derecho de la primogenitura. ¡Wow! ¡Qué linda palabra! Es decir, que si el hijo iba a ser de la aborrecida, todo el derecho de primogenitura iba a caer en él. Para Dios no hay favoritismo. Ojo, Dios no tiene favoritismo, es decir, no trata a unos mejor que otros. Amén. Y vamos a ir viendo cómo esto en el espíritu podemos entender, ¿ok? Entonces, vemos acá que no era la voluntad perfecta de Dios que alguien tenga dos mujeres, sino era por dar descendencia. Y aquí podemos ver a Ana y Penina. No te olvides, ¿verdad? Me corrigen cuál era el esposo de Ana. Está en la punta de mi lengua, ¿ok? El Cana, amén. Miren cómo el Cana amaba mucho a Ana, ¿sí? Pero también Penina era como que alguien que le agradaba a el Cana, y Ana, por no tener hijos, era la aborrecida. Pero Ana, después de tener hijos, dice que ella misma cumple el voto de entregar a Samuel, ¿sí? Para poder estar al servicio de Dios, amén. Y ella misma, el Cana mismo le decía a Ana, ¿no te soy yo mejor que 10 maridos? ¿Ok? Y es así también como el Señor también nos puede animar y consolar también. No soy yo mejor que cualquier cosa que tú estés tal vez pidiendo en ese tiempo, amén. Ok, entonces el primogénito llegaba a ser el sacerdote de la familia, era el que heredaba, dice ahí la palabra, el doble de los bienes del padre, era el bendecido por ley, por derecho de Dios. Ahí está la palabra también autoridad, tenía el derecho, la potestad de ser hijos de Dios. Y el primogénito tenía la mayor bendición. Dice la palabra que Cristo es el primogénito, amén, es nuestro hermano mayor. Y nosotros, dice el libro de Hebreos, somos la congregación de los primogénitos. Es muy hermoso eso que vamos a ir viéndolo, ¿ok? Entonces, el hijo de la aborrecida también era hijo legítimo. En él también recaía la primogenitura, ¿ok? Porque Dios protegía los derechos. Y aún en este tiempo el Señor dice que nos ha sellado con el Espíritu Santo de la promesa, las arras de nuestra herencia, amén, y somos coherederos juntamente con Cristo, amén. Entonces, la ley protegía el derecho del hijo primogénito, aun cuando sea hijo de la esposa aborrecida, ¿ok? Es decir, en Dios no había favoritismo. Y esta práctica era del Antiguo Oriente, que el hijo mayor recibía la doble porción de la herencia. Mira lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 9. Acuérdate cuando Elías, el padre de Eliseo, el padre espiritual, podemos llamarlo así, se estaba yendo y iba a ser llevado por carruajes de fuego. Segunda de Reyes 2:9. Eliseo opta y utiliza esta porción de Deuteronomio como diciendo: yo soy tu hijo mayor, dame la doble porción de tu espíritu. Segundo de Reyes 2:9 dice: cuando habían pasado Elías, dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Es decir, ahí Eliseo le está pidiendo a Elías lo que un hijo mayor le pediría a su padre en Israel: la doble porción de la herencia. Es decir, en este caso no era herencias físicas, terrenales, como a veces creemos nosotros que debemos tener y exigir a Dios: Señor, dame propiedades, dame todo esto. No, hermano, esto era espiritual. Eliseo ya había dejado atrás todo, porque es una comparación de Eliseo cuando Jesús dice: el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. Eliseo mismo igual no puso la mano en el arado, pero siguió al Señor y dejó también ahí todos los bueyes, es decir, dejó toda su herencia terrenal, si se podría llamar así. Y cuando aquí le ofrece el don de despedida, Eliseo pide una doble porción del espíritu de Elías. Es decir, Eliseo estaba aludiendo a los derechos del primogénito a recibir la herencia de su padre, el doble de lo que le correspondiera a cada uno de los demás. Es decir, quería él ser hijo legítimo
¿sí? Más que los otros profetas que estaban a su alrededor. Quería tener doble posición, es decir, él quería seguir los pasos de Elías. Igual en Job capítulo 42, verso 10, no lo vamos a leer, pero sí tú conoces bien cuando dice que Job oró por sus amigos, entre comillas sus amigos, dice que Dios le dio el doble. Habla eso de restauración, habla de restitución, ¿ok? Vamos a Isaías, por favor, para que comprendamos esto ya para ir culminando. Isaías 60, 21. Porque me llamó mucho la atención cuando el Señor Jesús expresa: toda planta que no ha plantado mi Padre Celestial será desarraigada. Porque veamos cuál es el diseño de Dios para un hijo de Dios. Isaías 60, 21. Eso, si bien va en cumplimiento con Apocalipsis, con la Nueva Jerusalén, del verso 19 en adelante, pero quiero leer el verso 21 porque esto es aplicable también. Y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme. El pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Escucha bien el verso 21 cuando dice: y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme. Es decir, el plantío, todo ello era de Dios, obra de mis manos. Todo esto es obra mía, no es obra de los hombres para darme la gloria a mí. Juan capítulo 1, versículo 8 en adelante dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa palabra potestad es la palabra también exousia, que es la palabra autoridad, derecho. Es decir, que para Dios no había favoritismo. Para los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No dice, no hijos conforme a carne ni sangre ni voluntad humana, sino de Dios. Porque la obra que hizo Dios es de Dios, es del cielo, no es de los hombres. Un hijo de Dios no se cataloga, hermano, por creer tantas doctrinas. Es bueno cuando uno nace de nuevo creer en doctrinas, claro que sí, eso te ayuda, pero por aferrarte a doctrinas, creer que estás copiando lo que hace un cristiano, no te hace hijo de Dios. Tener una bandera de Israel en una casa, el shofar en la casa, que lo toques, no te hace hijo de Dios. Hijo de Dios solamente es cuando naces en el Espíritu, por obra del Espíritu Santo. Por eso que debe haber seguridad en tu vida que eres hijo de Dios. El Espíritu da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. Amén. ¿Estamos entendiendo? Amén. Entonces, si vamos aplicando la palabra, cuando dice el libro de Gálatas, el fruto del Espíritu es amor. Cuando practicamos el amor, cuando practicamos nosotros lo que viene del Espíritu, te hace hijo de Dios. Pero cuando solamente tienes empatía, sensibilidad por alguien, es decir, no viene del Espíritu, podemos ser lo más excelente humanamente, hablando bien, haciendo bien, pero si no viene del Espíritu, no es de Dios, aunque sea plausible para los hombres. Me voy explicando. Cuando alguien dice, yo no fumo, yo no tengo 2 mujeres, yo no he cometido adulterio, yo no soy esto y el otro, cualquier persona, hermano, puede hacer eso. Cualquier persona. A veces uno dice, por portarme bien soy hijo de Dios. Falso, hermanos. Es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te hace nacer de nuevo y tú vives conforme a la voluntad de Dios. Amén. Porque si no nos convertimos en alguien adoctrinado, que vamos reformando al viejo hombre, vamos reformando a aquel que ha hecho lo malo y le vamos reformando, poniéndole reglas, poniendo mandamientos: no hagas, no comas, no gustes, mandamientos de hombres que no contrarresta con los apetitos de la carne, dice el libro de Colosenses. No tomes esto porque si tomas, te va a ser inmundo delante de Dios. Por tema de conciencia, por tema de salud, yo no voy a comer eso. Pero yo no tengo que tener esa falta de fe, porque dice los que no hacen conforme a la fe, dice 1 Corintios 10, es decir, no agrada a Dios. Amén. De decir que si no como, si hago esto, me pierdo o pierdo la salvación.
Falso, hermanos. Por conciencia sí. Yo sé que tú me entiendes. No voy a comer rata, ¿verdad? Porque eso yo sé que eso me va a hacer daño, ¿no ve? Me va a dar fiebre tifoidea y todo eso. Yo sé que también si como otros alimentos también me van a traer quizá muchas cosas a la mente. Por conciencia, por salud, no voy a comer porque tal vez estoy delicado. Pero si yo digo que esos alimentos me van a hacer inmundos, hermanos, estamos cayendo como los líderes religiosos nada más, ¿ok? Entonces, dice el libro de Efesios, capítulo 5, verso 8 al 11, que de nosotros debemos también destruir las obras infructuosas, ¿sí?, que prevalecen en este tiempo de las tinieblas, todo lo que no viene de Dios y solamente es de los hombres. Puedo yo hacer todo lo que hace un cristiano, pero no ser cristiano. No es por lo que uno hace, sino por lo que es. Dice, el fruto del Espíritu es, amén. No es que yo hago las cosas y me convierto en hijo de Dios. No, el fruto del Espíritu es. Mira lo que dice, veamos por favor Juan, lo que ya anunciábamos, pero ahora leamos por favor el texto. Juan capítulo 1, verso 8. Esa palabra potestad, como te decía, es la palabra misma, exousia, que habla de derecho, autoridad. Y quiero que entendamos si realmente vivimos y tenemos la autoridad para vivir como hijos de Dios. Juan 1:8 dice la palabra de Dios. No era él la luz, hablando de Juan el Bautista, sino que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué dice? Hechos, dice fabricados, dice hechos, no dice adoctrinados ni fabricados, de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. El plantío que yo planté es mío y la gloria es para mí, dice Isaías 60 que hemos leído. Por eso dice ahí, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, no fabricados, no adoctrinados, como muchas veces en muchas partes se puede decir, no, haz esto y serás hijo de Dios. Y un montón de cosas que son mandamientos de hombres. Y aunque se ofendan, el Señor Jesús dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigado. Examinémonos si lo que hacemos viene del cielo o es de los hombres. Hay autoridad en nuestras vidas si somos hijos de Dios y lo que hacemos viene del cielo o es de los hombres. Ahí dice, son engendrados por el Espíritu Santo. Eso es un milagro de Dios, de que nosotros seamos hijos de Dios, ¿ok? No dice adoctrinados, porque como dijimos, podemos aceptar muchas doctrinas, creerlas, pero no te hace hijo de Dios. Tener cosas en la casa no te hace hijo de Dios, ¿sí? Puedes hacer todo lo que hace un cristiano, pero no te hace hijo de Dios. Puedes vivir de acuerdo a Dios y no ser hijo de Dios. Ser hijo de Dios, dice ahí, el Señor es el que hace la obra por medio de su Espíritu y te da la potestad, el derecho de ser hijo de Dios. Aquel reino que fue quitado de los judíos, de los líderes religiosos, fue dado a aquellos que no buscaban la justicia, pero también tenían ese arrepentimiento de escuchar. No dice la palabra en Romanos 15 y en Mateo, que dice que los gentiles esperarán en el Mesías. Y Jesús dijo, en mí esperarán ellos. Y nosotros hemos esperado en ellos, así como la mujer sirofenicia, la cananea, o aquel también centurión romano, o también Cornelio, esperaron porque a Dios se le agrada donde aquel que hace justicia y se humilla delante de Dios. Pero el pueblo judío no se humillaba en ningún momento, era un pueblo orgulloso. Qué triste, hermanos, cuando nosotros no nos humillamos delante de Dios y pensamos que somos merecedores de todo lo que Dios nos ha dado. Pero no hay humildad en nosotros de decir, Señor, soy inmerecedor, Señor. Si tú quieres, sáname. Si tú quieres, límpiame. No hay esa humildad, pero sí hubo en la despreciada. Por eso que el primogénito, los hijos de Dios, igual son legítimos, aunque no sean judíos. Porque dice la palabra de Dios que el hombre nuevo no es judío ni griego, no es bárbaro ni escita, no tiene cultura judía, no tiene cultura griega, no viene de una cultura, cuando muchas veces queremos nosotros agradar a Dios con una cultura. No, hermano.
El Hijo de Dios no tiene nada que ver con una posición, no tiene nada que ver con una cultura, sino es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Es Cristo formado en nosotros, dice Colosenses 1, 26 y 27. Cuando Pablo le decía a los Gálatas, yo tengo ese dolor por ustedes como dolores de parto para que Cristo sea formado en ustedes. Nazcan de nuevo, en otras palabras les decía. Empezaron en el Espíritu y ahora están terminando en la carne. Algo que debemos comprender. Si la palabra de Dios menciona que el Cristo es nuestro hermano mayor, que es primogénito, veamos el nacimiento de Cristo cuando vino como ser humano, pero engendrado por el Espíritu. No intervino, dice, carne ni sangre, aunque Jesucristo participó de carne y sangre, amén, porque dice el libro, las cartas de Juan, sí, en primera de Juan, todo aquel que no confiesa que Jesús vino en carne, tiene el espíritu del anticristo. Por si acaso, ¿ok? Para las doctrinas falsas. Entonces, vemos en el nacimiento de Cristo que no intervino carne ni sangre, sino fue obra netamente por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo le dijo, el ángel le dijo a María, ¿sí? Le dijo que por el Espíritu Santo concebirás, te harás sombra, y el hijo que nazca de ti será llamado el Hijo del Dios Altísimo. Fue obra del Espíritu Santo. No intervino esperma de hombre ni óvulo de mujer, sino obra del Espíritu Santo, nada más. Y esa obra del Espíritu Santo, si Jesucristo nació como ser humano de esa manera, porque Él no intervino carne ni sangre, si no tenía naturaleza caída de pecado, nosotros también cuando somos hijos de Dios, no interviene carne ni sangre, sino es por obra del Espíritu Santo. No es cuanto conozcas, le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario nacer de nuevo, aunque sepas mucho, aunque conozcas demasiado, te es necesario nacer de nuevo. Por eso que el Señor Jesús mismo en esa parábola decía, si nosotros como malos padres sabemos dar buenas dádivas, regalos a nuestros hijos, ¿cuánto más nos dará nuestro Padre Celestial si le pedimos al Espíritu Santo que nos dé y nos va a dar? Amén. Es decir, el Señor Jesús ahí nos mencionaba, ¿sí?, que es obra del Espíritu Santo el que seamos hijos de Dios. Y aunque hayamos sido nosotros la despreciada, la no amada, porque seguramente los ángeles en el cielo igualmente decían, nosotros somos hijos de Dios. Acuérdate que en Génesis 6 dice la palabra, ¿verdad? Y todo en Génesis habla de que los ángeles eran considerados hijos de Dios. Ellos podían haber dicho, nosotros somos la amada. Pero ahora vas a tener hijos de la despreciada, de aquellos que pecan, de aquellos que hacen esto, de aquellos que no te agradecen, de aquellos que cada día te prometen y siguen infringiendo, siguen pecando, siguen cayendo. Y el Señor no tenía favoritismos. Amén. Igual dio la primogenitura a nosotros para que tengamos la doble porción de su espíritu, tengamos toda la herencia y somos coherederos de las promesas que fue dada también a Abraham, Isaac y Jacob. Amén. Por eso que debemos tener esa gratitud y alabanza a Dios de decir, gracias Señor por hacerme hijo tuyo. Y no creer en tantas otras doctrinas, hermanos, que en este tiempo se escucha. Hermanos, debemos nosotros creer en lo que Cristo hizo en la cruz. Amén. Amén. Algunos quizá no hay muchos amenes, pero ya vamos a terminando. Tal vez ya tienes hambre. Amén. Pero no solo de pan vive el hombre. Amén. ¿Podemos aguantar una hora más? Amén, muy bien, bueno. No, vamos ya ahí terminando. Ok, entonces Jesús no nació de carne y sangre, porque Él era de carne y sangre, dice la palabra, amén. No tenía la naturaleza caída de Adán, pero el Espíritu Santo vino y formó el segundo Adán por obra de Dios, por obra del Espíritu Santo, amén. Y así nosotros también nacemos por obra del Espíritu Santo. El Señor es quien nos transforma, el Señor es quien nos cambia, pero sobre todo es el que nos hace nacer de nuevo. Amén. Y nuestras obras demuestran si de nosotros hay el carácter de Cristo. Podemos enojarnos, claro que sí, te vas a enojar hasta que te mueras, hermano. Amén. Luchamos con ese pecado en nuestros miembros. Pero ahora cuando ya eres hijo de Dios, el Espíritu Santo se somete al viejo hombre para que vivas humillándote, mengues tú y tenga más importancia Cristo. Y ya tú no hagas lo que debas hacer, sino que reflejes en ti el carácter de Cristo. Amén. La naturaleza determina el fruto. Nosotros nacimos de simiente, dice,
incorruptible, no de simiente corruptible. Hemos nacido de nuevo. Y si somos hijos, entonces somos herederos. Amén. Y herederos con Cristo, dice Romanos 8. Si somos hijos, también somos herederos. ¿No nos dará con Él también todas las cosas si Dios mismo no escatimó, dice, ni a su propio Hijo? Leamos, por favor, ya terminando, Efesios 2:11. Dice la palabra de Dios, Efesios 2:11 en adelante. Y presta atención acá, por favor. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, tú y yo, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Es decir, que los judíos despreciaban a los gentiles, les decían incircuncisos y les decían, ustedes no tienen nada que ver con el pacto. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, que equivalía, estar, dice ahí, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, equivalía a que nosotros no teníamos salvación ni esperanza, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, de que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Mira, de los dos, un solo y nuevo, ¿qué dice? Hombre. No hay dos esposas, solo hay una esposa, solo hay una iglesia, solo hay un pueblo. Dice, de los dos hizo uno y un solo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén, aleluya. Es decir, en Cristo nosotros hemos sido ahora cercanos. La paz, dice ahí, cuando dice ahí de ambos pueblos hizo uno, y dice derribó la pared intermedia, ahí Pablo se está refiriendo a un muro del atrio exterior del templo de Jerusalén, que había una inscripción de advertencia a los gentiles que si traspasaban los límites y penetraban en los atrios interiores serían los únicos culpables de su muerte. Es decir, que aquí estaba aludiendo Pablo a ese muro de una ilustración de reconciliación de todos los pueblos que Cristo llevó a cabo para crear un nuevo hombre. Dice el libro de Apocalipsis, amén, que dice Jesús con su sangre redimió para Dios, dice, a todos los hombres, dice, de toda lengua, tribu, lengua y nación. Amén, está en Apocalipsis, amén. Jesús redimió por su sangre. Así que nosotros no tenemos que tener una cultura para ser hijos de Dios, sino que es por obra del Espíritu Santo, es por misericordia. Y nosotros que éramos la despreciada, se nos dio el derecho, la primogenitura, ¿sí? La autoridad de ser hechos hijos de Dios. La pregunta es, ¿estamos viviendo conforme al cielo o conforme a los hombres? ¿Nuestra vida diaria es como el cielo o como los hombres? ¿Es de Dios o es de los hombres? Lo que yo hago, la forma como vivo, ¿es conforme a la palabra de Dios o es conforme a mandamientos de hombres? Ahí en el libro de Colosenses 1, 26 y 27 y Colosenses 3, 10 al 11, habla del hombre nuevo. Como te decía, no es judío ni es griego, no posee ninguna cultura ni nación, no tiene nacionalidad, no tiene clase social, no tiene nada de los hombres, sino todo de Cristo. Amén. Porque es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Es decir, ahora somos hijos de Dios, coherederos de la misma promesa. Juntamente con Cristo somos herederos, tenemos derechos, tenemos la autoridad. Pero cuidado cuando nosotros exigimos derechos, ¿no? Cuidado. En el libro de 1 Corintios 9 vemos a Pablo como él mismo dice, yo tengo derecho como ustedes, Pedro, Cefas y todos los apóstoles tienen una mujer. Yo también tengo derecho de tener, pero yo igual prefiero también vivir de esa manera. Porque ojo, ahí decía, yo también tengo el derecho, pero quisiera yo vivir y agradar a Dios de esta manera como lo estoy haciendo. Aún él renunció a sus derechos también de apóstol, de ministro, de que también le den ofrendas a Pablo, aunque un principio fue así, porque después también él se sostenía de las ofrendas que daba la iglesia. Pero un principio él dijo, no,
Yo igual me abstengo para no ser carga ni tropiezo para el evangelio, pero habla de derechos. Y alguna vez ya hemos hablado de esto, ¿verdad? Somos hijos de Dios, pero cuidado de que exijamos mucho nuestros derechos. Hay autoridad en nosotros, hermano, porque Jesús es el claro ejemplo cuando le estaban cuestionando de qué autoridad haces estas cosas, qué autoridad tienes. ¿Quién te dio esa autoridad para que puedas venir y derribar todas las cosas en el templo y nos saques a latigazos? ¿Qué autoridad tienes? ¿Qué autoridad? ¿Quién te ha dado esa autoridad para que vayas y sanes y hagas esos milagros? Yo también le responderé con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Es decir, ¿crees que no tengo autoridad? Respóndeme esa pregunta. Y es lo mismo en este tiempo. Esa autoridad delegada en nosotros como hijos de Dios, mostramos allá afuera si realmente lo que hacemos es del cielo o es de los hombres. Si lo que hago viene de Dios o es de los hombres. ¿Qué autoridad se ve en nosotros? ¿Somos hijos de Dios? Quiero que te pongas de pie, por favor, y quiero leer para terminar Zacarías 9:12. Zacarías 9:12. Dice la palabra de Dios: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Esto habla de aquellos que estaban exiliados en Babilonia. Pero dice, oh prisioneros de esperanza, dice, volveos a la fortaleza. Y es una palabra que el Señor me dio como una palabra profética. Vengamos a casa, volvamos al camino de Dios, prisioneros de esperanza. Y os anuncio que os restauraré el doble. Dios quiere darte la doble porción de su espíritu, la doble porción de su herencia, pero esto ya no es cosas materiales, son bendiciones. Dice, Dios nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en las regiones celestes. Dios quiere bendecirte como hijo y quiere hacerte heredero de todas las promesas que hizo a Israel también. Amén. Sin desmerecer, ojo, que ya habíamos estudiado también que el Señor también cumplirá su promesa con Israel cuando ellos digan, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Y ellos también reconozcan a Cristo Jesús como su Mesías. Amén. En el libro de Efesios 2, cuando dice que aboliendo los mandamientos, no, aboliendo dice ahí el acta, no habla de que Dios eliminó los mandamientos por si acaso, porque también entramos a alguna doctrina falsa de que ahora no debemos cumplir los mandamientos. No, el que ama a Dios dice y guarda los mandamientos, cumple los mandamientos. Y dice los mandamientos de Dios no son gravosos. Pero tengamos cuidado, ahí habla de un acta de matrimonio, que las consecuencias fueron las que ya el Señor la quitó, lo que te tocaba a ti y a mí. Pero los mandamientos seguimos cumpliendo en el Espíritu. Es lo que Jesús estaba enseñando a los líderes religiosos, no en la letra, sino en el Espíritu. Amén. Quiero que cierres tus ojos, por favor, que este tiempo puedas meditar en tu corazón si estamos viviendo conforme a Dios, a su palabra, o conforme a los hombres. Puedas reconocer cómo el Señor nos salvó, te salvó, cuando nosotros no teníamos esperanza. Cómo el Señor nos salvó, cómo Él sanó las heridas de nuestra alma. Y me gustaría que podamos cantar esta alabanza. Y mientras tanto ahí puedas tú decirle, Señor, gracias. Perdóname, Señor amado, si he ido ignorando, Señor, la obra que tú has hecho en aquella cruz. Y me has hecho hijo, Señor. Me has hecho, Señor, heredero, coheredero de las promesas. Gracias, Señor amado, porque ahora soy hijo, Señor. Y si soy hijo, Señor, soy heredero, tengo el derecho, la autoridad, Señor amado, que tú me has confiado. Y aunque quizá en algún tiempo, Señor, no era yo la amada, no era yo la aborrecida, Señor, porque reconocemos nuestra vida pasada, cómo hemos vivido, Señor, pero aún así tú tuviste misericordia y fuimos recibidos en misericordia. Y ahora, Señor, nos diste la primogenitura. Ahora cayó en nosotros la primogenitura, Señor. Oh mi Dios, que nosotros veníamos como últimos y ahora somos primeros, Señor.
Ayúdanos a tener agradecimiento contigo, Señor. A no, Señor, caer en el error, Dios amado, que un hijo se fabrica. Porque tú no tienes nietos, tú tienes hijos, Dios. Y los que creen y te reciben, Señor, son hechos hijos tuyos. No por adoctrinamiento de hombre, no por carne ni sangre, así como tú, Cristo, viniste a este mundo. Y cuando, Señor amado, viviste en esta tierra, pero no tenías la naturaleza caída del hombre. Así también, Señor, nos haces nacer por el Espíritu, para que podamos decir, Abba, Padre. Para que podamos decir, gracias, Señor. Gracias, Dios, porque tu salvación llegó a mi vida, llegó a mi familia. Así como Pablo oraba, Señor, por los que amaba, Señor, los que eran parientes según la carne, por los israelitas, y oraba, mi oración por Israel es por salvación. Así también este tiempo oramos, Señor, por salvación por nuestras familias, para que tú, Señor, mi Dios, hagas tu obra de nacimiento en ellos. Oramos, Señor, por nuestros hijos, oramos por nuestros esposos, por nuestras esposas, por nuestros padres, por nuestros amigos, por nuestros familiares, Señor. Porque, Señor, no es, Señor amado, un adoctrinamiento, Señor, sino eres tú, Dios, que por medio de tu Espíritu haces la obra de nacimiento en nosotros. Esa regeneración, Señor. Que tengamos la seguridad, Dios, y que en ningún momento caigamos, Señor amado, como aquellos líderes religiosos, Señor, porque toda planta que no plantaste tu Padre será desarraigada. Todo lo que hacemos y que no viene de ti, Dios, no viene del cielo, no viene de tu palabra, será desarraigada. Por eso decías también ahí en las cartas, Señor, de Timoteo, que si uno edifica o sobreedifica con heno, hojarasca, el fuego lo probará. Porque el único fundamento es tú, Jesucristo, nada más. Que seas tú el fundamento de nuestra vida, Señor. No queramos nosotros adoctrinarnos, Señor, o ser seducidos, Señor amado, porque el que piensa estar firme, mire que no caiga. Podemos caer, Señor, pero líbranos, te pedimos, ayúdanos, Señor, líbranos del mal, líbranos del maligno, líbranos de caer en tentación, Señor, como tú nos enseñabas esa oración ante el Padre. Que tengamos esa humildad delante de ti, Dios, y ese corazón agradecido por lo que tú has hecho en nosotros, que ahora somos hijos, y ese es tu diseño, Señor. Tu diseño solamente es por obra del Espíritu Santo, porque es tu plantío y la gloria tiene que ser para ti, Señor. Tú eres, Señor, el dueño de la viña. Tú eres, Señor amado, el dueño de todo, Dios. Y a ti sea la gloria, Señor. Dale gracias a que tú estás y dile, Señor, ¿quién como tú que me pudo salvar cuando mi vida no tenía esperanza? ¿Quién como tú que me pudo salvar, sanándome la herida de mi alma? No es más, ¿quién como tú, Señor? ¿Quién como tú que me pudo salvar cuando mi vida no tenía esperanza? ¿Quién como tú que me pudo salvar, sanándome la herida de mi alma? Pasó en mí cuando te conocí. Una vez más, Jesús, mi amado de mi alma.
quede más aliento en mí, hasta que vengas por mí, yo te serviré. Así sea tu oración y dile: oh, ahora yo te amo, ahora yo por siempre te serviré, siempre te serviré, hasta que no quede más aliento en mí, hasta que vengas por mí, yo te serviré. Una vez más, ahora yo te amo, ahora yo por siempre te serviré, siempre te serviré, hasta que no quede más aliento en mí, hasta que vengas por mí, yo te serviré. Jesús, Jesús, amado de mi alma, solo tu amor llenó todo mi corazón, la vida me cambió. Oh, 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 Jesús, no encuentro las palabras que puedan describir lo que pasó en mí cuando te conocí. Gracias, Señor. Tú eres el amado de nuestra alma, Señor. Te amamos porque nos amaste primero, Señor. Y gracias, Dios, porque siendo aborrecidos, Señor, por el mundo, Dios, tuviste misericordia, Señor. No quebras la caña cascada ni apagas el pábilo que humea. Tienes misericordia, Dios, porque no quiebras más, Señor, de lo que quebrados ya estamos, Señor. Y ayúdanos y permítenos estar en esa condición de humildad todos los días de nuestra vida, Señor. No dependiendo de nuestras obras, no dependiendo de nuestro esfuerzo, no dependiendo de nuestra fuerza, no dependiendo de la riqueza que tú nos has dado, sino dependiendo de ti, Dios, porque tuyo es el plantío, Señor, y para gloria tuya lo has hecho, Señor. Y así, Señor, es tu obra, Señor Dios, en nosotros como hijos tuyos, Señor. Ayúdanos a tener también esa autoridad, Señor Dios, de reflejar la autoridad, Dios amado, delante de los hombres, Señor, que lo que hacemos y lo que vivimos, Señor, no es conforme a hombres, sino conforme al cielo, es conforme a tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, te pido, Dios. Ayúdanos, Señor, y que tengamos este agradecimiento todos los días, Señor amado Dios, de que enardezcas nuestros corazones, Dios, y nos enamores a ti, Señor Jesús. Enamóranos más, Señor. Enamóranos más de ti, Señor amado Dios. Y te pido que hagas tu obra de nacimiento en este tiempo, Señor, en tu iglesia, Dios amado. Porque no queremos vivir vidas, Señor, adoctrinadas nada más, Señor. De creer solamente doctrinas, Señor amado, sino de poder enseñar, Señor amado, que tú debes hacer la obra en cada uno de nosotros, Dios. Y queremos buscarte, Señor. Aquel que busca, encuentra. Aquel que toca, se le abre, Señor. Tú nos vas a dar, Señor amado Dios, esa dicha, ese milagro de ver vidas rendidas delante de ti, Señor. Nuevos nacimientos espirituales, Dios amado, en familias, en matrimonios, en hijos, en padres, en abuelos, Señor. Haz esa obra, Señor, te pedimos, Dios, porque toda obra que no plantaste, toda planta que no plantaste será desarraigada por ti, Señor. Oh, mi Dios, cuán duro fue tu palabra en ese tiempo, Dios. Y aún quizás, Señor, es dura tu palabra también en este tiempo, Señor. Pero eso, Señor, nos ayuda, nos beneficia, porque nos ayuda a crecer en madurez, Señor amado. A no solamente tener leche, sino viandas, alimento sólido, Dios. A crecer en salvación, a crecer en madurez. Y a tener la seguridad, Dios amado, de que, Señor, tú eres por nosotros. Y si tú eres por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si que no escatismaste, Señor, a tu propio Hijo, sino que lo diste por todos nosotros,
no nos darás contigo, Señor, todas las cosas, Dios. Por eso nada nos puede separar de tu amor, ni nada nos puede arrebatar de tu mano. Es el Espíritu que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Cristo. Amén.